Este es el podcast de la Congregación Shema Israel, Miami y Deerfield Beach. Presentando la parashá de la semana por el rabino Avi Ner. Les dije desde el principio que estos son reglamentos, son, digamos, decretos, o en hebreo, mishpatim, que Hashem le dijo a Moshe que debiera promulgar, proclamar a los hijos de Israel. Recuerden que ellos están de camino a la tierra que Hashem le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Recuerda que ellos han salido de la esclavitud egipcia de más de 200 años de esclavitud y más de 400 años viviendo en el desterro, en la diáspora, en el extranjero, fuera de la tierra que Hashem le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, padres de la nación de Israel. Ahora estos Bnei Israel, estos hijos de Israel, estos israelíes, están de camino para poseer esta tierra, para asumir un territorio que será su país, su tierra. Y como gente, como pueblo, como Anashim, como Bnei Adam, como persona, no somos perfectos. Es decir, que esta parashá ya empieza haciéndonos ver de lo que somos capaces. Entonces Hashem, a sabiendas de lo que somos capaces, más que nosotros mismos, porque nosotros lo que pensamos de nosotros es que somos muy buenos y que somos capaces de hacer lo bueno y etcétera, que no somos tan malos. Pero Hashem, a sabiendas de que la realidad no es exactamente esta, el concepto de él de nosotros es más realista, el nuestro es más soñador, es más ilusionista. Pensamos que todo va a salir bien, que no voy a pecar, que no voy a hacer nada malo. Entonces él establece reglas en las relaciones humanas, en las dificultades que pueden darse entre nosotros. Así que, hermanos, cuando se presenten dificultades entre nosotros, no piense que esto le haya sorprendido al Eterno. Esto solo nos sorprende a nosotros. Pero no te desanime, no piense, no te excluye, no deje afectar tu real autoestima, sino que piensa, Hashem ha establecido reglas para solucionar o superar o enfrentar esta o aquella dificultad que puedan darse. Es decir, que puede darse o podría darse en aquellos tiempos, debido a la cultura, a la situación, que cuando este pueblo peregrino por el desierto asumiera su territorio, la región del país que les correspondría, pudiera darse que algún hebreo, algún hermano, algún otro israelí, las cosas no le marchara bien, ya sea por mala administración, por no conocer bien del tema, por no falta de experiencia o de inteligencia suficiente para manejar sus negocios, se viera en quiebra. Esto le puede pasar a alguno, especialmente inexpertos. Entonces él tiene tanta deuda con sus acreedores que no sabe qué hacer. Entonces, aquel a quien él debe, que según la Torá no debe ser con intereses, porque está prohibido entre nosotros
prestar por interés. Y voy a salir un poquito más del tema, un poquito más profundo del tema y explicar cuándo no se puede prestar por interés para que usted no salga de aquí ignorante del caso. Por ejemplo, si usted quiere darse un paseo, si usted quiere pagar una cuenta de luz y no tiene dinero para pagar y se me acerca y dice, Rabino, yo necesito $300 urgente hasta el fin del mes o hasta el próximo mes para pagar mi luz porque mi bill que yo no puedo pagar este mes. Y entonces yo no te puedo prestar con interés. Toma, aquí 100, me pagas 120. No puedo hacer esto. Está prohibido. O yo presto o no presto, pero no puedo prestar por interés. Pero si usted viniera y decir, Rabino, se me apareció una oportunidad de meterme en un negocio que con $200 yo voy a comenzar a ganar otros 200. Y yo no puedo dejar pasar esa oportunidad. ¿Me prestaría usted dinero? Ahí sí yo podría cobrar interés porque usted va a ganar dinero con lo que yo te voy a prestar. Pero para cubrir una necesidad personal no puedo pedir. ¿Ya? Así que si alguien tiene una idea de montarse un negocio, por favor no venga a echar ese mandamiento sobre nosotros porque te voy a prestar con interés. Bueno, dejemos eso a un lado. Pero volvemos al siervo. Y es que el siervo, no sabiendo qué hacer, dice para el que a quien él debe mucho dinero. Vea, te debo mucho dinero, no tengo cómo pagar. La verdad que no tengo. Él podría dar su propiedad como parte del pago o para pagar toda su deuda y quedar sin propiedad y trabajar para alguien. Pero en el año del jubileo, esa propiedad tiene que volver a él. Falte cuántos años falta. Si falte un año solo para el jubileo, de aquí a un año tendría que devolvérselo. Ahora, suponiendo que aún dando las tierras, él no paga toda la deuda, porque él pidió mucho dinero. Entonces él puede llegar y decir, y yo me ofrezco como siervo a ti, hasta pagarme mi deuda. Entonces el dueño el que prestó el dinero a ese que no tiene con qué pagar, podría recibirlo como siervo suyo. Imagínense que a unos 3.400 años atrás, de repente algunos de ustedes podrían ser siervo para otro. Y como la palabra siervo en hebreo, oved o eved, es siervo o esclavo, es la misma cosa, no oved, eved. Siervo o esclavo es lo mismo. Entonces, pero a los 7 años es lo que leímos aquí en hebreo y en español. Éxodo, Shemot, capítulo 21, versículo 1. El siervo ese es hebreo, es decir, es hermano de la misma familia. Entonces, este siervo no es un esclavo común y corriente. Quiere que lea para ustedes cómo, en qué condición él sería siervo del otro o esclavo del otro. Pues bien, está escrito en Levíticos, capítulo 25, versículo 39, así. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre junto a ti que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. O sea, él va a ser un siervo, pero va a ser tratado con mucho respeto y de una forma muy especial, con mucha dignidad. Ni te enseñorearás de ellos como con aspereza. Tendrás temor de tu Elohim. Los esclavos y las siervas que tengas provendrán de las naciones paganas que os rodean. De ellas podréis adquirir esclavos y siervas. También de los hijos de los transeúntes que moran en medio de vosotros. De los tales será vuestra posesión. Y los dejaréis
en herencia a vuestros hijos. Imagínense, puede dejar los esclavos de herencia para vuestros hijos. Pero en cuanto a vuestros hermanos, ya voy por el versículo 46, los hijos de Israel, no os enseñorearéis uno sobre otro con aspereza. Quiere decir que era un esclavo especial, un siervo especial, con todos los derechos. Lo único que él iba a trabajar y no iba a ganar sueldo. Él iba a trabajar, pero iba a ganar ropa, casa, comida. Si se enferma, el Señor tiene que sanarlo, pero iba a estar a su servicio las 24 horas. Desde luego que iba a tener sus horas para descansar y dormir. Le estoy dando esa explicación porque comienza con cuando compres un siervo hebreo. ¿Cómo vamos a comprar un siervo hebreo? En un caso de que él se quedó tan pobre que no puede mantenerse, ¿no? Entonces te servirá 6 años. No puede servir más de 6 años. Ahora, esta es una explicación peshat, simple. Ahora, ¿usted quiere una explicación un poco más profunda de este caso? Le voy a dar, aunque nadie me respondió si quiere o no quiere, pero le voy a dar de todas maneras. Dice, vea lo que dice el versículo 4. Pero si su señor le dio mujer, o sea, digamos que yo tuviera un siervo que por A o B razón vino a parar a servirme. Y yo lo veo ahí solo. Y por acá tengo otra persona en las mismas condiciones de él, pero es una mujer. Yo digo, y llega a ser sierva también. Entonces yo puedo decir, vea, tú eres soltera, yo tengo un siervo aquí soltero. ¿No quieres casarte con él? Le mires. Sí. ¿Tú no quisieras casarte con esta sierva? Le miras. Sí. Entonces vamos a celebrar la boda. Cuando de los 6 años de él ya tiene derecho de volver a su casa. Pero sin la esposa, porque la esposa yo me la había comprado por otro lado. Entonces deja ahí. Y si vino sin esposa y sin hijos y ahora tiene esposa y hijos, él tiene que dejar la esposa y los hijos. Y eso duele. ¿Qué libertad va a tener sin su esposa y sus hijos? Entonces él va y dice así, ¿sabe qué? Yo mejor me quedo. Mejor me quedo. Me va a ser duro estar afuera libre y mi esposa aquí trabajando y los hijos. Al final son mis hijos. Pero la Torá es tan perfecta y justa que como usted se lo había adquirido antes de mí o después de mí y nos casamos, entonces son suyos, pero yo los quiero, la verdad que los amo. Entonces él tiene derecho de decir, prefiero continuar siervo aquí en esa casa. Para siempre. Para siempre quiere decir hasta el año del jubileo. Porque en el año del jubileo, él y su mujer y sus hijos, todos se ven libres. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que a veces nosotros nos saltamos. Mas si el siervo dijera insistentemente, vea, amo a mi Señor. Vea que no empieza por amo a mi mujer. Amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. No quiero salir libre. Prefiero continuar sirviéndote. Entonces aquí nos aporta algo que al Señor a quien nosotros servimos, nosotros amamos, debemos amar más todavía. No sé si le cae bien a usted esto, ¿no? Porque hay gente que es tan apasionada por su marido, tan apasionada por su mujer, que es capaz de invertir aquí. Amo a mis hijos, a mi mujer y a mi Señor. Vea, ya es otro orden. Amo a mi mujer, a mis hijos y a mi Señor, ya es otro orden. Amo a mi Señor, mi mujer y a mis hijos. Ya cambió ahora la cosa. Entonces, esto nos dice
que esta regla de quedarse solo sirve si le ama más a su Señor que a su familia. Ama mucho a su familia, tanto que está decidido a quedarse de siervo. Pero el orden, las prioridades, está el Señor primero, después la familia, después esto. ¿Entendió? Después la esposa, después los hijos. Entonces, eso es un poquito más profundo, porque esto habla también a nosotros que somos siervos. Es decir, que el motivo tradicional del uso, de la usanza de la kipá es para dejar claro que somos y continuamos siervos aún que libres de Faraón. Somos siervos. A los siervos se les cubría la cabeza. Entonces, después de esto, de salido libre, ellos asumieron en el monte Sinai un compromiso con el Eterno. Entonces dijeron así, bueno, vamos a usar una señal de servidumbre, aunque ya somos libres, porque aunque hayamos sido libres de Faraón, hemos asumido servidumbre con relación al Eterno. Por eso se decidió mantener la señal de siervo, ¿ya? Bueno, algunos interpretan esta tradición incompatible con palabras de un rabino llamado Shaul de Tarsis, más conocido en el mercado como Pablo, San Pablo, apóstol Pablo, que dijo así, que es vergonzoso para el hombre cubrirse la cabeza. Pero si leen todos los argumentos de Rab Shaul, él dice que el cabello fue dado en lugar de mantilla o de cualquier otra cosa que pueda cubrir la cabeza. Con esto está diciendo que la kipá no es lo que cubre la cabeza. Y el no usar la kipá no es lo que va a hacer la cabeza descubierta, porque lo que cubre la cabeza es el cabello. Entonces el hombre usa el pelo relativamente corto, la cabeza va a estar descubierta. Y si la mujer usa el cabello relativamente largo, la cabeza va a estar cubierta. Entonces, kipá o sin kipá no es lo que hace cubierta la cabeza en cuanto a autoridad discutida por Pablo en Corinto. Yo quiero compartir con ustedes algo que vine trayendo aquí y se encuentra en el capítulo 22. Voy a saltar ahora al capítulo 22, versículo 27. El versículo 28 en las versiones. No injuriarás a los jueces. ¿Está escrito eso ahí en la Biblia de ustedes? Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Voy a quedarme con este versículo para compartir con ustedes. En otras palabras, otras versiones nos dicen así: no maldecirás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esta versión aquí, una versión bien confiable, porque la misma palabra que lotikalel, ¿no? Y acá abajo dice nací, que es un príncipe o un presidente o una persona de eminencia. Amja lo teor, no lo maldecirás. Entonces aquí es maldición y aquí es hablar mal. Y maldición, la palabra maldición es hablar mal, decir una maldad para él. Este versículo nos enseña algunas cosas. Y yo va a parecer que estoy queriendo salir del tema, pero usted se va a dar cuenta de que no. Vea bien, cuando entráramos en la tierra que Hashem nos ha prometido,
Puede darse que un príncipe se porte algo mal con nosotros. Una vez yo estaba en Jerusalén y me había torcido el pie de una manera terrible y no podía caminar, necesitaba un bastón, pero no quería usar el bastón. Primero no tenía un bastón y no quería. Y con mucha dificultad me buscaba dónde parquear el carro y la verdad que no lo parqué muy bien. Y porque yo quería parquearlo más cerca del banco donde yo tenía que ir y procuré un sitio y lo parqueé para facilitar la llegada hasta el banco. Cuando regreso, ahí estaba una autoridad esperándome y con un papelito en la mano, poniendo la multa, llenando. Yo le dije, pero yo llegué para él todo arrastrando. Señor, lo puse aquí porque yo iba allí. A mí no me interesa la razón porque usted lo puso aquí. Este lugar no es de parquear y usted lo parqueó aquí. Así que le va a recibir una multa de regalo. Yo me quedé muy furioso. ¿Será que ese tipo no se da cuenta que yo apenas puedo andar? ¿Cómo? Pero no podía maldecir un príncipe, o sea, hablar como suelen hacer en las otras naciones. O sea, un gentil cualquiera podría decir, oiga, desgraciado, no te das cuenta que no puedo ni caminar, no puedes tener un poco de misericordia. No podía decir esto, porque esto es infracción contra este mandamiento que está aquí, que acabamos de leer, versículo 28 del capítulo 22. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás un príncipe de tu pueblo, o sea, uno de los principales. Es decir, que ese hombre estaba allí representando autoridades muy grandes, como el policía, el simple policía que te para en la calle. Lo mejor que puedes hacer si estás haciendo algo en contra de la ley es quedar callado y presentarle todos los papeles y decir palabras bien amables. De seguro que como la ley de Hashem es perfecta, de seguro si usted dice algo, aunque él no sea judío, él dice, ¿quién es este que me va a querer discrepar de mí si yo estoy según la ley? Él ha infringido y se merece según la ley un castigo y yo le estoy imponiendo el castigo, no que yo quiero, sino que está escrito en el libro de las leyes, en la Torá del estado de la Florida. También me hace acordar que una vez por 3 o 4 millas a más de lo permitido en un área, yo me había pasado y me paró el policía. Y yo le dije, en menos de 10 metros yo me pasé 3 millas por hora. Tiene razón usted, le dije. Era la manera que yo podía reclamar. Tiene razón usted, aunque fue por espacio muy corto. Ahí él me miró y me dijo, te voy a multar solo por el cinturón que usted no está llevando. Yo no me había dado cuenta del cinturón. Así vas a pagar un poco menos. Pero si yo me hubiera, pero solo por 3 millitas nomás, ya era 15 y yo venía 18, por 3 millitas nomás y apenas unos 10 o 15 metros. Y él me hubiera dicho, ¿sabe qué? La multa es entre 200 y 400, te voy a poner 350 porque me habló así. Entonces, vea que la Torah es perfecta. Estamos hablando de un Dios que es justo. Un Dios que nos deja que se aprovechen de nosotros, pero que nos deja que nosotros nos aprovechemos de que somos siervos y vamos. Hasta me acuerdo ahora de un creyente que trabajaba para otro creyente. Y ese creyente, empleado del creyente, patrón, se solía aprovecharse de que el patrón era creyente de la misma congregación.
En horas de trabajo él se tomaba un tiempo para no trabajar y descansar. Una vez el patrón llegó para él y le dice, y le vio, le sorprendió acostado en hora de trabajo. Y como era un cristiano, él se levantó, se acomodó y dijo, Jesús es bueno, ¿no, hermano? A él, hermano, le miró, se fijó bien en él y dice, sí, Jesús es bueno, pero hay mucha gente por ahí que no vale nada. ¿Sí da para entender? Le mandó un mensaje, ¿no? Bueno, pero vamos aquí a nuestro texto. Vea bien, el versículo 27 en esta versión, pero en su versión es versículo 28. Esta es una versión del Tanaj hebreo, hebreo bilingüe, hebreo inglés. Yo puse aquí abajo en español, esto es una traducción hispana, dice, no maldecirás a los jueces. Pero hay alguien de ustedes ahí que puede leer esta palabra aquí, este mismo versículo en hebreo, Elohim. Es decir, no maldecirás a los Elohim. ¡Wow! Y aquí la traducción es jueces y para el inglés igual es jueces. ¿No es jueces? Y como hebreo no tiene mayúscula y minúscula, el mismo Elohim que está aquí está en el primer versículo de la Biblia que dice así, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra Elohim sirve para Dios, pero también sirve para jueces. Porque el contexto en la que él aparece, esa palabra, es de jueces y autoridades y príncipes. Entonces el traductor puso Elohim como jueces, pero en portugués, español e inglés, casi siempre Elohim es traducido como Dios o God, Dios. Entonces no siempre Elohim es Adonai, pero Adonai siempre es Elohim. A ver si me explico, si entendieron. Vea como nosotros decimos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu. ¿Sabe lo que significa la palabra Eloheinu? Elohim nuestro. Elohim Shelano. Elohim nuestro. En inglés también hay ese tipo de comportamiento dentro de la gramática del inglés que compacta a veces palabras, ¿no? Junta palabra con palabra y hace una sola y compacto, ¿no? I don't, ¿no? Cuando dicen así. En español no. En español es Adonai, nuestro Dios, pero en hebreo Adonai Eloheinu, Dios, nuestro Dios en una sola palabra. Entonces, Adonai es Elohim, pero no todo Elohim es Adonai. Así de sencillo. Después, al final, les voy a decir por qué les estoy enseñando esto. Ahora vamos al Salmo 82. El Salmo 82 fue un salmo que Yeshua utilizó en una conversación con los teólogos de su tiempo. Vean lo que dice el Salmo 82 de autoría de Asaf. Salmo de Asaf. Dios, que es la traducción de la palabra Elohim, ocupa su lugar en su congregación. Él, ese él aquí, juzga en medio de los jueces. Vea, Bekerev Elohim Ishpot. Vea la palabra Elohim aquí de nuevo. Y aquí, en este versículo, aparecen 2 veces la palabra Elohim en hebreo. La primera es traducida como Dios. Y la segunda es traducida como jueces. ¿Ya? ¿No le parece interesante? Que
que quede establecido para usted que Elohim, tal y cual se está repetido en este solo versículo, recibe traducción de Dios y recibe traducción de jueces, porque la palabra Elohim es plural en hebreo, pero es traducido en singular cuando es traducido para Dios. No dice Salmo de Asaf, los dioses ocupan su lugar en su congregación. No, un solo Dios ocupa su lugar en la congregación. Él juzga en medio de Kerev, Elohim y Shpot. Shpot es de juzgar. Entonces, Él juzga en medio de los dioses. Es decir, que cuando los dioses estos aquí, no este. Ponga el cerebro para funcionar conmigo, pues. Este Elohim aquí es Dios. Aunque esta palabra está en plural, aquí recibe traducción singular. Pero este Elohim aquí son jueces. Elohim juzga en medio de los Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se sientan los jueces en Israel para juzgar una causa, ¿quién usted se imagina que viene a la reunión y se siente en medio de estos Elohim? El Elohim de arriba. ¿Entendió? Ahí está, Está ahí el hermano Yohanan, hermano Vito, hermano Abner, hermano ese, hermano aquel, y 3, 4, 5, 6 hermanos para juzgar una causa. Ahí están los Elohim. Y sentado en medio de ellos, invisible, está el de arriba. Porque si los de abajo no hacen justicia requerida por el de arriba, hoy va voy. Les voy a contar una historia para que ustedes se diviertan conmigo. Así les va a ser un poco más fácil entender el argumento. Oiga bien, conocí en Sudamérica un hermano colombiano. ¿Hay aquí algún colombiano? No. ¿Sí? A ver, ¿quién es colombiano? ¿Manaíres? No. Allá hay una colombianita, vea. ¿Ah? Mana Esperanza, colombiana, vea. Tuve un gran amigo colombiano. Un hombre que yo llamaría Ish HaElohim, un hombre de Dios. Un hombre de color, bien de color, feo, pero santo, hermoso por dentro. No sé cómo puede ser feo y hermoso a la vez, ¿no? Y no me va a interpretar mal que haya encontrado un hombre hermoso por ahí, pero de veras, una hermosura espiritual, un hombre que le caía bien a cualquiera. Sufrió una injusticia. No quiero contar detalles de cómo fue la injusticia, pero confía en mí, de veras sufrió una injusticia y fue parar en la cárcel injustamente. Y el culpable también. Y el juez iba a juzgar quién realmente era el culpable de los dos. Y una de las visitas, la primera que hice a la cárcel, y fui con la familia, Esther era un bebé. Él andaba con Esther por todo lado. Aquel tipo, ya sabe, medio feo. Pero era de tanta confianza nuestra y tan siervo. Y llegó a ser anciano de la congregación. Después fue ministro también. Ya pasó para el Señor. Y él fue a parar en la cárcel. Y cuando le fui a visitar, él me dijo así. Yo le hice preguntas, ¿y cómo le va? ¿Y cómo está enfrentando eso? ¿Sabe que estamos orando por ti? Él me dijo, sí, qué bueno que ores por mí. Hoy tuve un encuentro con el Señor que es culpable.
Ah, sí, está aquí mismo en la cárcel. Y en la hora que dieron libre, pues me topé con él. Y que conversaron. Y él dice, no conversamos. Él me habló. Y yo sí, ¿qué le dijo? Me dijo así, tú vas a pudrirte aquí en la cárcel. Porque mi patrón ya tiene comprado un carro 0 kilómetros para regalarle al juez. Cuando yo escuché esto, yo dije, tú y yo servimos a un Dios justo. Tú y yo servimos a un Dios justo. Vamos a orar para que esto no suceda, aunque yo conocía el ambiente en el que vivíamos, que se prestaba para esto, que no era fácil conseguirse un carro 0 kilómetros, que no le importaba a un juez ecuatoriano lo que pudiera suceder a un extranjero. Entonces yo alquilé 3 buses, invité toda la congregación, vamos a hacer una manifestación en frente del juzgado. Unos hermanos ancianos de la congregación dijeron, ¿y usted como extranjero no tiene miedo? Yo voy a hacer algo que es justo. Y si esto me cuesta vivir en este país y me expulsan, porque una visa así temporaria, cada 2 años tiene que renovar, pues me voy de aquí, pero no voy a quedar callado delante de esta situación. Y me fui. Los hermanos no sabían lo que les esperaba. Yo había con unos 2 o 3 hermanos hecho unas pancartas de ese tamaño así, de cartolina, con versículos bíblicos acerca de la justicia de Hashem y de cómo Hashem espera que los jueces juzguen con justicia y de que Hashem está sentado en medio de los que juzgan. Y después puse mi propio versículo también en una de las pancartas que decía así, mira bien, señor juez, lo que usted va a decidir, porque Dios no tendrá por inocente el que haga un veredicto injusto. Y cogimos un montón de Nuevos Testamentos y Biblias y entramos por los juzgados, todos ellos, y la radio, y la gente entrevistándonos allá afuera. ¿Y usted quién es? Y aunque hablaba algo así, medio ecuatoriano, pero se daban cuenta de que ese tipo es extranjero. ¿Y qué hace ese tipo extranjero aquí luchando por una causa? Y le advertimos, no hablamos nada de que el carro 0 kilómetros, de que el hermano había hablado. Ahí vino primera sesión del juicio del juzgado de la corte y el juez tuvo que dar libertad al extranjero porque el Eterno trabajó allí. No fue por mí, fue porque la palabra de Hashem no vuelve vacía. La gente tiene temor, tiene miedo de hacer una injusticia cuando está de parte el Dios Todopoderoso. El juez nos dio la cara para hablar conmigo. Los funcionarios me miraban y miraban los hermanos. Sí, estamos aquí. ¿A usted? Sí, el señor Bernardo tiene más de 200 cartas de recomendación diciendo quién él es. Una de ellas es mía. Y había hasta de la Miss del Estado. Y había del alcalde, porque el hombre era honrado mismo, ¿no? De gente de la policía en la ciudad había cartas de recomendación diciendo es una persona honorable. Y todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Y nosotros estamos aquí para dar la cara por él. Nosotros somos tan honrados como él. Él no es ni más ni menos, ni nosotros ni más ni menos. Así que si él fue culpable, entonces todos nosotros somos culpables también. Y el juez lo liberó. Y el que le había amenazado con todo su carro 0 kilómetros se quedó allá.
¿Sabe qué? Hashem, Elohim, ocupa su lugar en la congregación. Él juzga en medio de los Elohim. Es decir, que cuando nosotros nos sentamos en la silla de juicio para juzgar a alguien, estamos ocupando lugar desde aquí. Y nosotros tenemos que obrar según este. Y si nosotros obramos como los jueces de las naciones, entonces nosotros caímos en la mano de este. La cosa es seria. Pero lo que trato de enseñar es que Elohim no necesariamente es el Dios verdadero. Puede ser Dios es verdadero, porque si estos jueces son jueces de Israel, estos Elohim son Elohim verdaderos. ¿Se me entiende? Yo creo que es una buena oportunidad para aprender por qué cantamos en hebreo, oramos en hebreo, leemos la Torah en hebreo, aunque después leamos en nuestro propio idioma corriente. Es porque la fuente de la información del mensaje divino para nosotros viene del idioma hebreo. Si Él nos habló en hebreo, tenemos que tratar de establecer credos, posturas, de acuerdo con el mensaje original. Y voy a ver si me explico qué es mensaje original. Oiga bien, en cierto sentido, todo intérprete de las escrituras, uno que pasa de hebreo para español, hebreo para portugués, hebreo para inglés o chino, lo que sea, todo intérprete se convierte en un exegeta. ¿Qué es un exegeta? Un intérprete de cualquier cosa, un intérprete de las escrituras. Porque él lee una cosa en hebreo, él interpreta esa frase y escribe lo que él entendió de esa frase. Ahora, ¿y si la interpretación que él dio no está correcta? Ahí nosotros vamos a establecer un credo basado en la interpretación que él dio. Por eso que tenemos muchas versiones de Biblia. Hay tantas versiones de Biblia que a veces los hermanos me llegan y dicen, Rabino, ¿cuál es la mejor versión? No sé, la verdad, la única que yo puedo poner mi mano en el fuego es la que está en hebreo. Las otras es mejor tener varias, porque si uno no tiene conocimiento de hebreo, necesita leer una versión. Cuando un versículo tan serio como este nos habla algo tan especial, la leo en una versión, leo en otra, leo en otra y leo en otra. Les recomiendo una Biblia que se llama Biblia Paralela. Es una de las muchas que tiene en la nube, en la net, que usted puede abrir un versículo en 15 versiones más o menos, incluyendo hebreo, inglés y español, unas 10 o 12 o 13 versiones. Y usted va a ver cómo son diferentes los versículos, cómo han interpretado diferente el original. Y la hora de asumir posturas sobre una traducción, nosotros ya no estamos siendo originales. Entonces, quiero que pase, estamos en el Salmo 82, un salmo que citó Yeshua. Solo en el primer versículo teníamos dos palabras de Elohim, una traducida como Dios y otra correctamente traducida como jueces. Acá tenemos el versículo 6. Ani amarti, yo dije, Elohim et atem. En otras palabras, ustedes son dioses y todos, ubinei Elión kulhem, y hijos del Altísimo, todos ustedes. Ustedes son Dios y todos son hijos del Altísimo. Cuando Yeshua admitió públicamente ser el Hijo de Dios, los fariseos, saduceos y los feos, todos se levantaron enojados y dijeron, ay, ¿qué te estás creyendo que eres? ¿Que estás tratando de insinuar divinidad?
tú, y comenzaron a agachar a coger piedras para tirarle, porque ya cuando hay una blasfemia tan clara a criterio de ellos, entonces se merecía ser apedreado a la persona. Pero Yeshua, antes de que ellos tiraran piedra, citó este versículo que ustedes no han leído, el Salmo 82. Pero Yeshua, interesante que nos dice Salmo 82, él dice así: no está escrito en la Torá. Ahí nos dio Yeshua una revelación más, porque él llamó Salmo de Torá, lo cual significa que para ellos Torá era solo 5 libros, pero en cierto sentido todo el Tanaj viene a ser Torá también. Hay instrucción en todo el Tanaj. Entonces, ¿qué? ¿Ustedes nunca leyeron así? Todos vosotros, pueblo de Israel, sois hijos de Dios, sois dioses. ¿Qué les parece? Entonces el salmista estaba equivocado. Ahí ellos soltaron las piedras. ¿Qué quiere decir esto? Que estos dioses aquí son verdaderos. ¿Ya? Sí. Ve que hay buenos dioses verdaderos. ¿Sí? Esto nunca nos enseñaron. ¿No es así? ¿Usted ya había aprendido esto? Que aparte del Dios verdadero hay otros dioses verdaderos. ¿Ah? ¡Wow! No. Pero esto, ¿sabe por qué? Porque se ha establecido doctrinas y conceptos basados en la interpretación del intérprete en el idioma segundo, no el original. Porque si está hablando de los hijos de Israel y Yeshua puso firma abajo, el rabino Yeshua, entonces estos dioses son verdaderos. Si son israelíes, son verdaderos. O sea, dice que estos mismos dioses que ustedes son, todos son hijos del Altísimo. ¿Será que el Altísimo tiene dioses falsos? No. Todos los hijos de Dios son verdaderos. Entonces, en este salmo solo se aprende, y Yeshua lo tomó en cuenta, de que Adonai es Dios, pero no todo Dios es Adonai. De seguro hay dioses falsos, Baal y otros cuantos que no vale la pena estar citando nombres, porque también se nos recomienda la Torah que no esté honrando el nombre de ellos aquí en medio. Entonces, pero estos dioses son verdaderos, porque se escribe Elohim igual que Bereshit bara Elohim. Ahora aquí, vea, levántate, oh Elohim, Shaftá haaretz, juzga la tierra. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra. Vea, aquí ya es Elohim, aquí ya es el de arriba. Ya es Adonai, pero ese Elohim aquí no es Adonai. Vamos a ver lo que dice el rabino de Tarsis. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 10. Porque aunque haya algunos llamados dioses, en otras palabras en hebreo, Elohim, porque aunque haya algunos llamados dioses, Elohim, ya sea en el cielo o en la tierra, si me está acompañando, hay unos llamados dioses en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Hermano, ¿está seguro de lo que usted está hablando? ¿Usted me está diciendo que en el cielo hay otros que son llamados dioses? Lo que usted está aprendiendo hoy, ni en la universidad cristiana le enseña, ¿verdad? Y es solo una parashá dentro del Shabbat. O sea que hay unos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Wow, eso está nuevo. Como por cierto hay muchos dioses, mucho Elohim, y muchos señores, como que ratifica lo que acabó de decir arriba, le vuelve a decir, y es cierto, y de veras que hay, pero... ese pero aquí es el más hermoso pero que yo encontré en este versículo, en este capítulo. Para nosotros hay un solo Dios.
el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Adón, Yeshua HaMashiach. Lo que está así es mío, lo que está aquí es de la versión. Por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Diga conmigo, no todos tienen ese conocimiento. Pero Rabbi Shaul lo tenía. Y estaba tratando de transferir este conocimiento para los hermanos en la sinagoga de Corinto. Es decir, que no hay ninguna gloria para mí, porque lo que estoy haciendo es lo que Él hizo hace 2000 años con sus mismas palabras, transfiriéndole a ustedes. Que por increíble que parezca, por más absurdo que les parezca, en el cielo y en la tierra hay algunos llamados dioses. Cuando Hashem, y este versículo no lo tengo aquí, cuando Hashem le llamó en la zarza a Moshe Rabbeinu para ir a buscar el pueblo en Egipto, ya sabemos, Moshe puso algunos peros. Ay, pero sé hablar, el hombre está furioso conmigo, tantos problemas que él puso. Hashem dijo así: yo tengo solución para todo esto. Bemet, ¿verdad que tienes? Sí. Tú serás como Dios delante de Faraón. Y tu hermano será como profeta tuyo. En otras palabras, tú no vas a necesitar hablar en público, ya que tú dices que tú tienes dificultad para hablar, o que ya sea porque tiene problema en la lengua, porque le quemaron, porque no sé cuánto, porque es tímido, porque no sé qué. No quiero discutir el problema de él ahora. Lo importante entender es que él se excusó de no poder hacerlo bien. Y Hashem solucionó el problema. Tú llegas en el oído de Aarón y dices: dígale que deje salir mi pueblo. Mi pueblo. Hablando como Dios. Así dice el Señor. Dice el profeta ahora. Faraón, así dice el Señor: deja salir a mi pueblo. Ahí Faraón va y responde una cosa allá. Ahí a Moisés va y otra vez en el oído de Aarón: dígale que si no deja salir, Ahí Aarón va y si no deja salir, O sea, lo que Moisés fue delante de Faraón con investidura divina. ¿Se entiende? Investidura. ¿Quieres saber lo que es investidura? Les voy a decir. Vamos a suponer que yo y el hermano Víctor vamos a jugar a la policía. Yo no soy policía, él es policía mismo. Pero él se va con ese terno bonito, ese talit, y para allá en la I-95 y hace... ¿Cree que van a parar los policías, los tránsitos? Le va a pasar encima. Pero no es policía, sí, pero no está investido con la investidura que le da autoridad para hacer así. Está de terno, talit, corbata. Eso no es investidura de policía. Ahora, yo no soy policía, pero me conseguí por ahí un uniforme de policía. Llego allá en la I-95 y ahí todo, desde esos camioneros. ¿Por qué para mí, no para él? Pues yo estoy investido de autoridad. O sea, estoy investido de autoridad. Aunque no era la autoridad. Vean cuánto la autoridad pesa, ¿no? Ahí después que todos paran, se van a hacer una investigación. ¡Guay! El que venimos atropellando ahí 1 kilómetro antes, ese era el policía verdadero, pero no tenía investidura. Y ese que acabó de pararnos, él no es policía, él solo tiene el uniforme. Y vamos a ver lo equivocado que estaba. De tan importante que es la investidura. Es decir, Moshe estaba investido. Ahora entiende lo que Yeshua dijo para los discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investido. Es decir,
La investidura de la divinidad era la que tenía Moshe ahora. Si Moshe dijera así, llaga sobre todo, todos caían con llaga, desde los animales. Si Moshe decía así, fuego del cielo, caía fuego del cielo. ¿Por qué? Estaba investido de divinidad. Si dijera así, el río Nilo, sangre, todas las aguas, se volvía sangre. Mosca, piojos, gafanhotos, moscas, ranas. Venían las ranas, no sé de dónde, venía porque él habló. Había autoridad en lo que él decía. ¿Y quiere más? Le voy a decir, ese hombre investido de divinidad. Ahora, ¿Moshe era Dios? Dígame, en todo sentido de la palabra. Él no era Dios, pero estaba investido de divinidad. El que le desobedeciera era como si estuviera desobedeciendo a Hashem, porque Hashem fue quien le prestó el uniforme. Ahora, ese mismo Moisés, ese mismo Dios, dijo así, Hashem va a levantar entre vosotros un profeta más grande que yo. Conmigo ustedes todavía pueden rebelarse, y yo por ahí no sufre así tanto daño. Pero el que Hashem va a levantar de entre vosotros, que es mayor que yo, él no dijo que va a levantar un Dios, él dijo va a levantar un profeta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Quién conoce la escritura? Sí, o tengo que estar buscando citas bíblicas para decir, es un profeta. El que no le haga caso a ese profeta, ahí sí. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque tenía una investidura divina. Si él dijera, sal de él, los demonios, así sean zurdos, no sé cómo, el demonio era zurdo, mudo, pero escuchaba cuando él decía, ¿entendió? Sordo. Cuando decía, Lázaro, ven fuera. El muerto allá, no sé de qué enfermedad se había muerto, ya estaba hediondo, ya deteriorando, la enfermedad lo dejaba, la deterioración dejaba de existir, el cuerpo cobraba vida, se sanaba, qué sé yo, qué pasó ahí dentro de esa cueva. Pero salía sano y para vivir algunos años todavía. Cuando le tocaban en él, se sanaba. Si tenían 12 años de enfermedad maligna, se sanaba. En la porción del Brit Hadashah en esta semana, dentro de una sinagoga, él llega para asistir, se sienta allá en medio del pueblo y llega una mujer así, 18 años andando así, ¿puede imaginarse? Hija de Dios. Ahí Yeshua llega, sé libre de tu azote. Y los feos, fariseos, saduceos y feos, pero no tiene 6 días para sanar. ¿Por qué tienen que sanar hoy? Es que es lícito hacer cosas buenas en Shabbat. Y ellos no saben. La interpretación que les dieron del Shabbat era diferente a la interpretación que dio Yeshua. Y yo estoy inclinado a quedar con la interpretación que dio Yeshua. Bueno, entonces, vea bien. Pasa ese versículo. ¿Ya pasó? Ya. Ahora estamos con Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 7. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor, dice esa versión, yo puse aquí, Hashem o Adonai, es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Wow. No hay otro Elohim como Él. Y después dice, escucha, eso es el Shema. Oh Israel, oye Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no
hay nadie como tú. Hay otros dioses, pero no hay ninguno como tú. Eso, hermano, está escrito en hebreo. Cuando Yeshua oraba, él decía así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos sabemos hasta sabemos en hebreo, hasta los que no saben hebreo saben. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. Eso es un hebraísmo del Brit Hadashah. ¿Por qué es un hebraísmo? Porque es una evidencia de que toda aquella escritura estaba en hebreo y el traductor la encontró tan especial, y más que el traductor vio que era una situación muy vital para Yeshua, el traductor dijo así: yo voy a traducir esta oracióncita especial y la voy a transliterar del hebreo para que conste cómo fue que él dijo originalmente. Voy a mantener el original aquí, en este caso, lo cual significa que aquel texto fue escrito en hebreo, pero que al gusto y por satisfacción del traductor conservó la transliteración en hebreo, porque era muy importante. Ahora vea bien, si Yeshua decía: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Si él fuera el Padre, o Adonai, o Jehová, o el Señor Todopoderoso, o Elohim del Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz de Génesis capítulo 1 versículo 1, si él fuera el mismo, él no podía decir estas palabras. Y si él es Dios, entonces él tenía un Dios más grande que él. Ahora, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque él tenía investidura divina. Y sin embargo, cuando él iba a orar, él decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la mitología griega había hombres que eran mitad Dios, mitad hombre. Y la mitología griega influyó en el establecimiento de credos de la iglesia divorciada del judaísmo. Porque para convencer a la gente del primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, para convencerles de que el cristianismo era verdadero, tenía que crear un personaje como el que ellos conocían, de que los dioses, pues apareció una mujer embarazada, a ellos no sabía de quién eres. No, es que Zeus estuvo conmigo esta noche. Wow, no fue nadie. Es el niño que va a nacer es mitad Dios, mitad hombre. Ahí como adestraban mucho esos hombres para la guerra, como por ejemplo Hércules y otros. Entonces parecían inmortales, pero al fin y al cabo descubrieron que eran mortales, ¿no? Y ganaba mucho. Es que el tipo es medio hombre y medio Dios. Entonces le presentaron Jesucristo dentro de un cuadro fácil del pagano aceptar. Pero la realidad no era que él era Dios en todo sentido de la palabra, ni hijo de Dios según la mitología greco-romana, sino que era Dios. Como Moisés fue Dios, como los jueces de Israel eran dioses. Ahora, aún creo que en la investidura de él tenía más. ¿Sabe cómo esos generales? Que uno tiene más que otro, ¿no? Más. Oh, este hace así y para el tránsito, ¿entendió? Pero llega un policía sencillo, puede ser que por ahí un experto se lo evada, pero cuando él se hace para demonio, infierno, a Satán, todo para, porque
la investidura divina que está sobre él, ¿quién puede resistir? Algunos se doblaron ante él sus rodillas. Ahí los intérpretes griegos romanos dicen, vea, lo adoraron. Pero si doblar rodillas delante de un superior, se lo hacía delante de los reyes, se lo hacía delante de los padres, se lo hacía, eso no significa una adoración como la que se debe a Hashem. Amén. Pero pongamos, es que yo fui enseñando tantos años, pongamos, eso no me comprometerá, eso no me hará pecar delante de Yeshua, de ninguna manera, no temas. Ámelo, quiéralo, su Mashiach dio su vida por ti, está investido de autoridad divina. Amén. El que le contradiga está contradiciendo a Hashem. Amén. Es el Mashiach. Amén. Hay que tenerlo así. Entonces, hermano, ahora entienda que cuando le preguntaron a él los entendidos de la Torá, dígame, ¿cuál es el más grande mandamiento de los 613? Ahí Yeshua dijo, te voy a decir cuál es el más grande. Y aún más, te voy a decir cuál es el que sigue del más grande. ¿Qué le parece? Ay, yo solo quería el más grande. Pero ¿qué le parece? Te digo el segundo también, el que sigue de este. Ay, qué bueno, ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai. No dijo Adonai Shalosh, 3. Adonai Echad. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu recurso, con todo tu alma. Y al prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo. Ahí, ¿sabe lo que dijo el teólogo? Bien has dicho. Tienes razón. Y de ahí no se osaban discutir con él más porque sabía que él decía con fundamento, con verdad. Con verdad. Es decir, que no es porque estamos de mal con la iglesia. No. Que nosotros no queremos aceptar la Trinidad. No es porque estamos de mal, porque no queremos darle a Yeshua más de lo que le corresponde, pero es porque queremos darle todo lo que le corresponde a Él. Amén. Y porque queremos obedecerle quien nos ha dicho que Adonai Echad y solo a Él Amén. Adorarás. Solo a Él servirás. Un pagano, cuando aceptaba, se arrepentía de sus pecados, él tenía que aceptar, óigame bien, en primer lugar al Dios de Israel como el único Dios verdadero. Y después al Mesías Redentor que él había enviado como su Redentor personal. Ahora, un judío o un israelí que andaba dentro de sus limitaciones, guardando la Torá, que creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, él no tenía mucho trabajo. Él solo tenía que abrir su corazón y reconocer a Yeshua como su Mashiach. Así es. Porque el otro, el Dios verdadero, él ya lo tenía. Ya tenía bien definido quién era Adonai. Él no tenía que dejar a Adonai para poder creer en Yeshua. No, él solo tenía que creer en Yeshua, quien Adonai había prometido cuando él reconozca. El otro tenía que reconocer el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que Hashem nos bendiga grandemente.